Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos. Es un gozo saludarles una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y desearles ricas y abundantes bendiciones para usted y su familia. Hemos llegado a este día viernes. Estamos cerrando esta semana que por la gracia de Dios hemos podido vivir y disfrutar. Aún en medio de los tiempos de pruebas y dificultades ante las cosas que no logramos comprender, podemos refugiarnos en el Señor en la oración. Quiero invitarle a orar entonces. Padre, en esta hora, Señor, damos gracias por todo tu amor y tu misericordia, porque no nos has pagado conforme a nuestras maldades. Y si algo, Señor, acontece en nuestras vidas, no escapa a tu soberanía, porque en tu gobierno absoluto y perfecto todo está bajo tu control. Aún, Señor, aquellas cosas que no comprendemos o que nos resultan difíciles de aceptar. Por lo tanto, Señor, en esta hora queremos descansar en tus manos para que de ti venga la fortaleza, para que de ti venga, Señor, la esperanza, el consuelo y todo lo que sea necesario en nuestras vidas. Susténtanos con tu diestra. Perdona toda falta, Señor, y ten misericordia siempre para guiarnos conforme a tus caminos eternos. Derrama tu gracia sobre todo corazón y toda persona, Señor, que con corazón sincero busca tu palabra, busca tu rostro. Esto te lo estamos rogando, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, amigos, pues buenas tardes, buenas noches, y dependiendo de la hora que toma para escuchar este audio. Nos conectamos de nueva cuenta con las reflexiones que estamos llevando sobre la oración y la providencia. El día de ayer hablábamos sobre la importancia de la oración y que era también importante comprender en qué consiste la providencia divina. Hemos visto estas definiciones y también cómo la iglesia primitiva creía en la providencia divina y aún así oraba. Y cómo es que Dios contesta las oraciones aun cuando en su gobierno soberano tiene las cosas dispuestas. Vimos también que las oraciones importan mucho, influyen, y que Dios contesta a las oraciones. Así que no hay una contradicción entre la doctrina de la divina providencia y la oración. Cuando nosotros intentamos resolver esta aparente contradicción que hay entre la providencia divina y la oración, nos encontramos con un asunto incomprensible. Y hay muchos de estos temas en las Sagradas Escrituras. El diccionario de la lengua española define esta palabra antinomia o antinomias, como le llamó Ken Boa, a aquellas contradicción entre dos principios que son racionales, y aunque parezcan contradictorios, los dos son verdaderos. A nosotros se nos hace incomprensible porque se trata de la revelación infinita del Señor que supera los límites de nuestra inteligencia humana. Donde nosotros llegamos a nuestro límite y allí empieza Dios. ¿Qué sucede cuando tratamos de explicar una antinomia bíblica? Caemos en algunos de los posibles extremos o eliminamos la tensión que nos causa la paradoja tratando de ignorar una de las verdades, y por lo regular esto nos lleva a una confusión. En otras ocasiones incluso llegamos hasta caer en algunos errores doctrinales. Es que así Dios lo quiso y bueno, lo que va a pasar, y afirmamos cosas que
no logramos comprender y podemos estar cayendo en algún tipo de error doctrinal. En cuanto a la oración, si no aceptamos esta contraposición, puede ser que pidamos incorrectamente y nos sintamos decepcionados cuando Dios no responde, o bien nos volveremos fatalistas y no oraremos porque concluiremos que lo que ha de ser, pues va a ser, independientemente de lo que yo pida. Si Dios ya tiene en su divina providencia todo lo que ha de acontecer gobernado o dispuesto, bueno, entonces no tiene sentido orar. Otras veces caemos en el error de hacer peticiones antes de buscar la voluntad del Señor y después tratamos de que las cosas sucedan como nosotros queremos. Es lo que nosotros hemos escuchado, algunos los han expresado como hacer manitas de puerco a Dios. ¿Qué significa esto? Que primero pido y luego quiero que Dios, lo que yo ya pedí, lo haga conforme yo quiero, y olvidamos que nosotros, para orar de forma correcta, no es llegar y pedirle a Dios que haga lo que nosotros queremos, sino más bien orar para pedir que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere. Así que pueden haber una serie de errores que cometamos al malinterpretar la doctrina de la divina providencia y este privilegio de la oración. Algunas recomendaciones que las Escrituras nos dan sobre este respecto, que aunque hay muchos misterios que no comprendemos, los cuales son parte de la maravilla de la fe cristiana, es importante que funcionemos a la luz de lo que sí entendemos. A partir de donde debemos interpretar de lo que sí comprendemos. Dios nos ha dado algunas fórmulas específicas y fáciles de comprender concernientes a la oración. En primer lugar, el Señor responde cuando los cristianos oran juntos en amor y unidad. Esto lo hemos visto en las Escrituras. Ya lo hemos observado en los audios pasados. Dios derrama su poder en forma sobrenatural y milagrosa cuando los creyentes claman unidos. Así que hay que seguir el ejemplo de Cristo y Pablo pidiendo al Señor por la unidad. Hay que obedecer la exhortación de la palabra que nos dice en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que esto lo dice la Escritura, que Dios responde la oración de su iglesia cuando su pueblo, cuando su cuerpo, que es la iglesia, están orando juntos en amor y unidad. En segundo lugar, Dios responde cuando oramos con fe y de acuerdo a su voluntad. Juan declaró este punto en su primera epístola. Dice lo siguiente en 1 de Juan 5:14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí tenemos entonces dos cosas importantísimas que nos están dando a nosotros pautas o los elementos que debemos contemplar en el tiempo de nuestra oración. En primer lugar, dijimos que cuando los cristianos oran juntos en amor y unidad, Dios responde sus oraciones. En segundo lugar, Dios responde cuando oramos con fe y de acuerdo a su voluntad. Estas características que estamos mencionando son bíblicas, son los requisitos que la Escritura nos plantea para que Dios responda a nuestras oraciones. Orar juntos en amor y unidad, y también orar con fe y conforme a la voluntad del Señor. Dos cosas que son sumamente importantes que muchas veces descuidamos o pasamos por alto. Ya hemos dicho, porque vivimos en una sociedad individualista, egocéntrica, o porque también estamos pidiendo más conforme a lo que nosotros queremos que a la voluntad de Dios. Como hijos de Dios debemos pedir cosas que estén en armonía con la voluntad de Dios para nuestras vidas,
y la única manera de saberlo es estudiando más y más su palabra revelada a nosotros. Mientras más desconozca quién es este Dios, mientras más desconozca lo que Él nos ha otorgado y desconozca sus promesas, seré ignorante o estaré pidiendo de forma errónea y no estaré recibiendo lo que pido porque no será conforme a la voluntad de Dios. Cuando los creyentes unen sus corazones alrededor de la sabiduría escritural, pueden verdaderamente orar, como dice Efesios 6:18, en el Espíritu, y 1 Juan 5:14, de acuerdo a la voluntad del Señor. Tomemos en cuenta estas recomendaciones para que cuando oremos como pueblo de Dios nunca pasemos por alto que son requisitos indispensables de la oración: estar juntos en amor y unidad, orar con fe y conforme a la voluntad del Señor. De otra manera puede ser que estemos juntos, pero no estamos en unidad y en amor. Y puede ser que estemos orando con mucha fe, pero no conforme a la voluntad del Señor. Recuerde que uno puede estar sinceramente equivocado y uno está pidiendo o haciendo las cosas con mucha sinceridad, pero de manera equivocada. Y esto debido a nuestra ignorancia por no escudriñar cada día más las Sagradas Escrituras. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Bueno, nosotros tenemos que tomar en cuenta algunas experiencias de la iglesia que se nos revelan en el libro de Hechos. Por ejemplo, si estuviésemos en tiempo de oración en la iglesia, una de las cosas que tenemos que enfatizar es que nosotros no sabemos cuál es la voluntad del Señor en cuanto, por ejemplo, a la sanidad. Sabemos que Dios es todopoderoso, que para Él nada es imposible. Sabemos que puede curar milagrosamente a la gente con su sola palabra, su sola voluntad, y que puede usar los medios tradicionales que tenemos como medicinas, médicos, etc. Así que Dios puede hacer lo que quiera. Afirmamos conforme a la Escritura que aún puede levantar a los muertos. Pero nosotros reconocemos que no siempre contesta afirmativamente este tipo de plegarias, aun cuando se hagan por sus siervos más piadosos y más consagrados. Por ejemplo, en la Escritura el apóstol San Pablo es uno de estos ejemplos. Dios lo usó para sanar a muchas personas y la Escritura así lo revela. Sin embargo, padecía una severa aflicción física. El apóstol San Pablo le llamaba a esta aflicción física un aguijón en la carne. Cuando escribió a los Corintios dijo: 3 veces he rogado al Señor que me quite este aguijón de mi carne, pero no sucedió nada. En lugar de ello, el Señor, como vemos, le recordó que su gracia era suficiente para ayudarle a llevar su carga. En 2 Corintios 12, 8 al 9, encontramos esta experiencia del apóstol San Pablo, y él les dijo, cuando les escribió en su experiencia, que el Señor le había dicho: mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que Pablo ya no pedía ser sanado, sino más bien pedía ser fortalecido en la gracia de Cristo, que era suficiente para ayudarle a sobrellevar esta enfermedad o aguijón de su carne. Algunos cristianos enseñan que la voluntad de Dios siempre sanará a la gente cuando ora. Si esto fuera cierto, ¿por qué no contestó al ruego del apóstol San Pablo? Además, existiría la posibilidad de que la gente nunca muriera por deterioro físico. Señor, sáname, fortalece, entonces la gente no moriría. Si fuera cierto que Dios estuviera sanando siempre y fortaleciendo a todo aquel que lo pide. No hubieran muerto los apóstoles bajo la persecución, ni muchos creyentes, ¿verdad? Como el día de hoy, muchas personas creyentes en Cristo Jesús son sujetos de enfermedades y aún de las situaciones de corrupción de este mundo caído. Podemos sufrir algún accidente, ser asaltados o hasta muertos en manos de delincuencias de este mundo, de delincuentes.
Y no por ello, no es que no hayamos orado. Hay personas que consagran su hogar al Señor cuando lo van a habitar por primera vez o se encomiendan al Señor antes de salir de casa y sufren algún tipo de situación. Puede ser desde asuntos de un asalto hasta la muerte o el robo en sus hogares. ¿Dios falló? ¿Dios no cuidó el hogar? Muchos pueden sentirse confundidos frente a esto, pero queda claro que ningún asunto que acontece está fuera de la soberanía de Dios. Y sin embargo, debemos orar, clamar, buscar y pedir a Dios que nos sustente en los tiempos de aflicción, de prueba, en el tiempo donde no entendemos o no comprendemos el porqué de las cosas. Si podemos refugiarnos en Dios y esperar en Él, su gracia bastará para sustentarnos. Eso es algo que está prometido en las Sagradas Escrituras. Mis hermanos, amigos, que Dios les bendiga en gran manera. Y si estás en alguna prueba, solo recuerda, bástate mi gracia. El Señor te ha de sustentar en medio de esta prueba. Que Dios les bendiga. Si el Señor lo permite, mis hermanos, amigos, la próxima semana continuamos con nuestras reflexiones.